se extendió demasiado con el tema de del modelo económico porque la idea era tener un pantallazo general, ¿sí? Sí. Porque, ¿qué es lo que nos interesa? Y que hay modelos económicos que piden el intervencionismo estatal y el que no, Y el ¿sí? que no. Para Sí. no caer tampoco en un análisis profundo a nivel económico, que no es esa la idea, sino que ustedes se puedan dar cuenta qué modelos económicos son intervencionistas y qué no. Por ejemplo, si ustedes están de acuerdo con un modelo de Estado transversal, hay intervencionismo estatal, ¿sí? Sí. Pero si ustedes me ponen que están a favor de un modelo de Estado neoliberal, que también está bien, porque cada Ujú. uno define su política, pero después no me pueden nombrar al keynesianismo, ¿me explico? Claro, no, Es, porque son diferentes, lógico. claro, sí, aunque no creas, eso me ha pasado, lo he leído, ¿sí? Pero bueno, Mm, eso es porque esto es lo que necesito. Yo sé que parece, es muy extenso, parece difícil el parcial, pero no lo es. Estoy tratando de que de una manera simple, no tampoco que se extiendan demasiado. Bueno, esta persona colocó, ¿sí? sí, Y acá ya empezó a detallar. Bien, no se lo pongo como que está mal la pregunta, pero yo misma le tacho, ¿sí? sí, lo que no, Lo que lo que no queda va, más. claro, lo que no va, porque acá lo que nos va a interesar, que el modelo keynesiano es intervencionista, que esto también un poco lo vimos en Estado y Sociedad. Bueno, pero ponele, por acá puso algunas cosas que me parecen interesantes, ¿sí? Se lo Ujú. dejé, pero donde vos veas que se referencia al intervencionismo, ahí lo colocas. Si es un Estado social de derecho, si es un Estado transversal, Sí, indefectiblemente va los modelos intervencionistas. Y bueno, y la ciencia económica dice que quien apertura el intervencionismo de Estado es Keynes. ¿Sí? exacto. Claro, por eso Entonces, yo tenía dudas, porque me basé en Keynes, en el trabajo del campus, eh, y bueno, bueno, y acá, acá no se debía así pasar de última también al monte, ay, no me sale la palabra, monetarismo. El monetarista. monetarismo, claro, claro, ¿por qué? Porque pasa que esto ustedes lo vieron en economía, no se lo tengo que explicar yo. El monetarismo, o sea, cuando nos corremos del patrón oro, más las crisis capitalistas que obligó al liberalismo, ¿sí? El intervencionismo del Estado, porque recordemos que Keynes no era ni Sí. socialista ni sindicalista, o sea, él quiso salvar al capitalismo, no le Ujú, interesó otra cosa, no es el modelo de Estado social, ¿sí? De ujú. derecho. Entonces, fíjense que acá yo no, tampoco hago que tomen posición, sino que ustedes muestren, ¿sí? Las dos doctrinas, fíjate, bueno, Keynes focalizó su carrera en analizar, bueno, esto porque esta persona puso esto, en la Sí. intervención del Estado. Y fíjate lo que pongo acá, porque yo no sé qué vieron ustedes en economía social. Si acá pongo, la contrarrevolución keynesiana se llamó monetarismo, eso lo tienen que saber, para que no entren en contradicción. ¿Sí? Ujú. Y la realizó Milton Friedman en la escuela de los 70, también dentro del sistema teórico dominante, y se conoció con Sí. los nombres de Escuela de Chicago, monetarismo o Bueno, neoliberalismo. ¿Sí? Entonces, después fíjate, hasta ahí pongo, no los hago ustedes poner ya una posición, cuál sí, ujú. cuál no. Primero porque este no es un parcial de economía política, esto ustedes lo tendrían que haber hecho en ese otro espacio, ¿sí? Sí. Cuando la daba Hugo, les hacía cómo solucionaría un problema determinada corriente o determinada otra corriente, ¿sí? Acá no quiero hacerlos entrar en esa complejidad, porque primero considero que para generar cualquier gestión de políticas públicas o de desarrollo tienen que ser economistas, imagínate vos, pero sí Claro. tienen que saber, porque para eso Mucho tuvieron, conocimiento, mucha práctica, claro, pero mucha historia. para eso tuvieron economía política y mínimo deben saber diferenciar
que si ustedes llegan a elegir el keynesianismo no pueden poner monetarismo porque entran en contradicción, ¿sí? Entonces, Exacto. fíjense que yo acá lo pongo como que tenemos esta... tenemos en las doctrinas, hay muchas doctrinas, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en que, bueno, están las que piden el intervencionismo y las que no. Nosotros, con el formato de los estados transversales, ¿sí? Vamos tomando, ¿sí? Vamos tomando sin que ninguna lógica, Estado, mercado, sociedad civil, ¿sí? Sobrepase o pise alguna de las otras. ¿Sí? Entonces fíjate Sí. que acá, sin entrar, por eso esto se lo hice yo a esta persona y también los voy a ayudar a ustedes, le voy a hacer exactamente lo mismo, no le puse que está mal. ¿Sí? Entonces acá, Keynes, y acá pongo, la contrarrevolución keynesiana se llamó monetarismo y la realizó Milton Friedman en la década de los 70. También dentro del sistema teórico dominante y se conoció con los nombres de Escuela de Chicago, monetarismo o neoliberalismo. ¿Sí? Todos Sí. los economistas también que se formaron en la Escuela de Chicago estuvieron adoctrinados para llevar adelante un modelo económico y político de Estado neoliberal. ¿Sí? Así como también el estado de bienestar provino de la doctrina alemana en Europa, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo único que necesito que comprendan. Y fíjate el conector que le puse acá, abajo. Las corrientes liberales postulan un crecimiento con absoluta libertad de mercado que se autogobierna con la mano invisible y al desarrollo lo dejan liberado al denominado efecto derrame, como que no hace falta hacer una planificación. Y fíjate acá cómo yo se lo uní, porque yo acá lo voy tachando y lo que le pongo en otro color, ¿sí? Que es Sí. este color, para que sepa, porque primero, yo lo que voy tachando se los hago a propósito para que ustedes puedan ver el proceso que ustedes hicieron. Entonces, fíjate, yo acá puse esto de las corrientes liberales e inmediatamente le pongo a él un conector y le pongo, lo cierto es que la experiencia en materia de modelos de Estado y modelos económicos nos han demostrado a lo largo de la historia que la mano invisible, esto sí lo puso el estudiante, que la mano invisible no puede garantizar la distribución equitativa, ¿sí? Y el premio Nobel Joseph Stiglitz también lo explicó, ¿sí? Acá le pongo por favor que cite el espacio curricular de economía, porque están haciendo una fundamentación, si no es robo de ideas. ¿Sí? Bueno, después yo acá Bien. le pido que me hable del efecto derrame y se ve que la persona empezó a colocar algo que se le Oh, pasó por alto, no va a eso, pero no está mal, ¿sí? No está mal, pero no está preciso. Entonces, yo fíjate, puse, no es la respuesta solicitada, es el único sí. caso que tuvo esta persona, pero fíjate que acá abajo yo le coloco en su lugar respecto al efecto derrame va lo siguiente, y acá le pongo. Desarrollo integral debe ser real y no formal porque en un contexto neoliberal no se generó el efecto derrame. Y ahí Claro. explico, ¿sí? Bueno, y fíjate que acá le cierro y le pongo, los modelos económicos son una gran herramienta para comprender de manera sencilla el funcionamiento de una economía o un mercado. Entonces van a haber algunos modelos más pro mercado, ya van a haber más economías mixtas, ¿sí? Eh, pero les vuelvo a aclarar, ¿sí? También para respetar la ideología de cada uno, esté o no a favor de los modelos neoliberales, eso queda a criterio de ustedes, pero lo Sí. importante es que los estados transversales piden que no se caiga en esos antagonismos, intervencionismo sí, intervencionismo no. Entonces, eso del intervencionismo sí, intervencionismo no, porque la economía política, por eso se llama política, hay debates, hay pruebas históricas. Lo bueno que nosotros tenemos respecto a estos economistas del siglo pasado es que Sí. nosotros ya tenemos la experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, acá yo le puse a esta persona un cuadro en donde yo hablaba de las ventajas y las desventajas de cada modelo, ¿sí? Entonces pueden poner eso también, está bien. Se pueden, bien. O sea, Claro, el Estado, o sea, puede ver una economía, en realidad sería una economía participativa, pero también mixta.
Claro, es economía mixta, o sea, es la experiencia que tiene justamente Europa con la socialdemocracia. ¿Por qué? Primero porque ellos no tienen un industrialismo tardío, ¿sí? Sus democracias no son tan jovencitas como las nuestras. Entonces ellos Ujú. ya superaron esto de izquierda a derecha, intervencionismo, no intervencionismo. Sí, Ellos jamás se van a poner a discutir si van a apoyar o no la industria nacional. No, ellos la apoyan, ellos defienden sus territorios, no permite que nadie les venga a decir cómo tienen que manejar su política económica, nada que ver con lo que nos pasa a nosotros. Entonces vos imagínate que ellos ya este debate ya lo tienen superado, nosotros acá no lo tenemos superado todavía, ¿me explico? Entonces, sí, acá en Argentina no está la socialdemocracia, quien se acerca a un capitalismo social, ¿sí? Es, por ejemplo, el peronismo, ¿sí? Y ciertas ramas también populares del radicalismo. Entonces, claro. pero no, la idea no es que se pongan a hablar de los partidos políticos, pero por eso es importante, yo prefiero que hablen de los estados transversales, ¿sí? Porque con ese modelo ustedes van a poder dialogar con neoliberales y con quien no es neoliberal, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Ujú. Porque estamos hablando de que es una democracia, para que pasemos de la democracia formal a la democracia real, ¿sí? Y con enfoque de derechos humanos, la ciudadanía tiene que participar no solamente en el voto, sino en el momento de la gestión. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el diagnóstico participativo. Entonces, Bien. bueno, fíjate que acá yo le pongo, porque ahora te después esto todo que está en rojo, esto no va, pero yo les pido que Ujú. los dejen para que yo pueda ver cómo va el proceso. Pero después cuando yo les apruebe, todo esto que está en rojo lo van sacando, así ya queda la formita. Fíjate que Sí, acá cómo se los uno. Entonces, ningún modelo económico ni político es perfecto, ¿sí? El efecto derrame, la la mano, mano mano invisible, invisible. un estado populista, un estado liberal a ultranza. Ningún modelo económico es perfecto, por eso se necesita la transversalidad, ¿sí? Por Ujú. lo tanto, siempre hay que asegurar las bases de la justicia social en toda gestión pública. Como ningún modelo es perfecto, siempre va a haber algún perjudicado, siempre. Por ello, nos basamos en la justicia social, que es un derecho humano y que incluso yo acá les pido que utilicen el concepto de la ONU, ¿sí? Sí. Para que no hayan prejuicios partidarios, ¿sí? Es una concepción humanista, o sea, justicia social, o sea, si no gobernamos para el pueblo, democracia, gobierno del pueblo, entonces ¿para quién estamos gobernando? ¿Sí? Claro. Bueno, y ahí va quedando. ¿Me explico? Bien. Mira, justo estaba en esta parte. Bueno, ¿qué otra duda? O sea, eh, a eso voy, que no poner el concepto de que es una doctrina. Claro, claro. Por ejemplo, acá, para poner doctrina, por ejemplo, volvemos acá. Ningún modelo económico ni político es perfecto, por lo tanto siempre hay que asegurar las bases de la justicia social en toda gestión pública, ¿sí? Eh, porque las ideologías se construyen a través de las doctrinas. Ujú. Ah, bien, 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 bien. Ahí está. Ah, Por queda ejemplo, bien. a través de las doctrinas. Entonces, fíjate que nosotros hablamos de las dos doctrinas, aquellas que son intervencionistas del Estado y las que no, y cómo debatieron entre ellas. Y fíjate que Sí, las dos doctrinas son válidas. Obviamente, en un debate, alguien va a invalidar alguna de las doctrinas. Yo no los puse a ustedes a hacer ese debate doctrinario, ¿sí? Pero es importante que sepas que es tanto ideología una como la otra, sí. ¿sí? Entonces, esa es la doctrina. No hace falta que pongan la palabra adoctrinamiento, eso lo tienen que saber ustedes, porque si yo, por ejemplo, les digo que les hablo de una sola doctrina, que es la keynesiana, y no hacemos mención a la corriente monetarista, que es la neoliberal, ¿sí? Ujú. Ahí yo estoy adoctrinando. Porque yo como docente les tengo que enseñar, igual que en economía política y en Estado y sociedad, les tenemos que mostrar todas las doctrinas.
¿sí? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, acá puedes poner claramente, ningún modelo económico ni político es perfecto, por lo tanto, siempre hay que asegurar las bases de la justicia social en toda gestión pública. En tanto, las ideologías, ¿sí?, se conforman a través de doctrinas. Y ahí poner el concepto de doctrina. Doctrina es todo aquello que, y están a nuestra disposición para poder ordenar el pensamiento. Son una guía, las doctrinas Son nos una guían, guía. nos ordenan, ¿sí? Porque gracias a que existen doctrinas pueden haber distintas corrientes dentro de la sociología, dentro de la economía y dentro de la política. Sí. ¿Sí? Entonces, si vos vas a hablar de intervencionismo del Estado en la economía, y tenés que irte a la doctrina keynesiana. ¿Me explico? Ahora, si vos querés un modelo neoliberal, tenés que irte a la doctrina A la de la monetarista. monetarista. Claro, claro, sí, así Yo, hay que hablar. esa era la duda que yo tenía, porque me parecía más irme los monetarismos. Bien, sí, 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 el monetario. Lo que Bajo, pasa que de acuerdo al proyecto, de acuerdo. claro, yo te sugeriría que tengas cuidado porque podés tocar la Un poco de temática, claro, claro, acordate un que el poco de efecto derrame no Keynes existe. Acordate de la corriente monetarista, o sea, sin explicarte mucho el tema porque eso tendrías que haber visto el año pasado. Acordate que la corriente monetarista ya no se fija en el patrón oro. no, Entonces, sí, lo estuve al no leyendo. fijarse en eso, claro, es complicado porque entonces pide un retiro del Estado. O sea, nos vamos de un extremo al otro, a un intervencionismo, porque todas las doctrinas, todos los modelos, como dice acá, tienen su lado bueno y su lado malo. Entonces, si aplicás el keynesianismo, claro, podés generar inflación, ¿no es cierto? Para poder Sí. activar, salir de la recesión económica. ¿Sí? En cambio, los monetaristas decían que esa inflación que producida por las políticas keynesianas hacían que hubiera más desempleo. Claro, pero por ejemplo, estamos ahora en una corriente monetarista y no se baja la inflación. No, Claro, porque se sube más. la corriente monetarista se corre del patrón oro, ¿sí? Y entramos con un tema subjetivo del valor. ¿Y quién fija el valor de los precios entonces? Tiene que haber una economía perfecta, ¿sí? Que no existe, porque se producen monopolios, carteles. Sí. O sea, ¿y cómo no vas a hacer un análisis de costo? Porque de última, hacelo, no sé, para las empresas de turismo que hacen cruceros a Europa. Pero ¿cómo haces cómo no vas a intervenir para fijar precios de la canasta básica familiar? ¿Me explico? Sí. Es No, o complicado. sea, el Estado en su parte tiene que intervenir para... Claro, por eso pongan los dos, ustedes pongan el panorama doctrinario que existen dos corrientes, ¿sí? Una y otra. Desde el Estado transversal, ¿sí? Propone una visión transversal de las tres lógicas, ¿sí? Y listo, y déjenlo ahí, porque para que vos puedas hablar de ese tema, primero tenés que ser economista, ¿sí? Y en este proyecto vos tendrías que tener un asesor que sea economista, ¿sí? No es esa la idea. Entonces yo te diría que lo dejes ahí, porque hay que saber mucho de economía ya para hablar. Sí, como técnica superior, tenés que saber lo positivo y lo negativo, tanto de la corriente keynesiana como de la corriente monetarista. Nada más, nada más. No avances más que eso, porque si no, ya es un trabajo de economía que no es el fin, ¿sí? Y en la realidad práctica, para fijar una política económica no te van a llamar a vos que sos técnica superior, se van a llamar a un economista. Entonces, un economista. claro, tenés cuidado con eso, pero sí tenés que ser consciente del efecto derrame, todo eso. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el enfoque de derechos humanos. ¿Sí? Entonces,
dijimos que en el diagnóstico participativo es tan importante, ¿sí? Una gran empresa, ¿sí? Una pyme como Doña Rosa de la Unión Vecinal de donde sea, ¿me explico? Sí, Porque estamos en sí, sí, sí. democracia y tenemos que avanzar en eso. Entonces yo te diría así, igual vos hacelo, está bien lo que intentes hacer, yo después voy a ingresar y lo voy a hacer con este respeto, ¿sí? Bien. Eso ya lo vamos a tener que dejar para los politólogos, los licenciados en administración pública. ¿Cómo hacen, sí, para que puedan convivir en esta grieta? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que se dé el debate del proyecto de país, del proyecto de desarrollo, ¿sí? Con los neoliberales, que obviamente van a estar a favor de una corriente monetarista, ¿sí? Y los neo-keynesianos, ¿sí? Que son más estatistas. Y después tenés la visión que yo les doy de desarrollo local, que es más sociocéntrica, ¿sí? Sí. Porque partimos que la sociedad es más importante que el Estado, porque está Que el antes del Estado, sí. Estado, y el Estado tiene que estar al servicio de la sociedad, pero es una sociedad capitalista. Entonces también hay que tener en cuenta la lógica, ¿sí? Del mercado. Pero entonces, ¿qué mercado? Ujú. ¿Un mercado totalmente con un liberalismo a ultranza o un mercado regulado? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, por eso me gusta la idea de los estados transversales, ¿sí? Y Bien. máxime que hay que tener cuidado porque tenemos enfoque de derechos humanos, ¿sí? Más o menos, no sé si logro explicar, pero vos hacelo Sí, sí. tranquila. Bueno, yo lo hago. Lo voy a grabar. Eh, Fíjate que el libro, el material del campus, habla de que hay dos grandes problemas en la gestión legislativa, ¿sí? Vos Sí. tenés que verificar si tu proyecto, si tu proyecto, para que me voy a poner ahí, si tu proyecto resuelve esos dos problemas. Así los resuelve. Exacto. ¿Cuáles Porque serían los dos problemas? A en ver, ¿cuáles realidad serían? lo que yo puse, mi proyecto, como todo proyecto general, debe contar con un marco teórico, técnico. A ver, para que, porque recién cuando... Bien, vos me estás preguntando entonces cómo relacionar las dos grandes áreas problemas, ¿sí? Que tiene la gestión legislativa, ¿sí? Sí. Que es crear un puente de participación real, de representación participativa entre legislatura y la comunidad o la sociedad o el pueblo, ¿sí? Bien, los dos problemas es que hay un problema técnico y hay un problema político, Político. ¿sí? Hay que definir los dos problemas. ¿Por qué? Porque vos en el proyecto estás hablando de que vas a resolver una problemática, ¿sí? Desde la gestión Sí. legislativa al desarrollo local. Bien, tiene una parte técnica. La parte técnica, ¿vos creés que le estás dando solución? No sé, porque eh, es que no sé cómo fundamentarlo, no sé Bien, cómo... bien, bien, para eso les hago hacer el trabajo. Bien. O A sea, ver, no si mi solamente... proyecto se A ver, refiere, ¿hay crecimiento con desarrollo? Sí. O sea, tiene que haber desarrollo porque es un conjunto, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo voy a hacer una ley con respecto a eso? Eso no entiendo. bien. A nivel político, vos tenés que entrar en un juego de negociaciones y acuerdos, ¿sí? A nivel político, porque a nivel Sí, técnico vos lo puedes dejar precioso el proyecto, pero quizás no podés construir consensos. claro, porque te dice que, o sea, cuando yo puse un ejemplo que cuando hay división en los partidos políticos, es difícil alcanzar esos consensos y aprobar la Exacto, legislatura, exacto, por eso. la sanción de una ley. Exacto. Como también cuando hay falta de transparencia. Exacto. Bueno, entonces
A ver, la parte política tiene que ver con el nivel de gobernabilidad, de gobernanza, porque si no vos vas a querer pasar un proyecto al poder legislativo y estás peleado con todos los partidos políticos. Ujú. O sea, técnicamente vas a querer hacer algo muy bien planificado todo, pero políticamente tiene que pasar por la arena política. Por ello es que yo les hago manejar el modelo de Estado transversal, ¿me explico? Para que se Sí. pueda abrir el diálogo. Por eso en las doctrinas económicas les muestro cómo fue la evolución de los modelos económicos más o menos intervencionistas, y de esa manera se va abriendo el diálogo. Por Ujú. ejemplo, en este parcial hay algunas palabras que quizás eran verdaderas, estaban mostrando la situación, pero estaban muy duras redactadas, ¿sí? Ujú. Entonces, a veces algunas palabras, yo a esta persona le cambié esas palabras y les puse otras palabras más amigables, más cordiales, ¿sí? Y seguí diciendo lo mismo. Claro, Claro. para que cuando lo lean no genere resistencia. De todas maneras, es el juego de la arena política. Tienen que haber acuerdos, negociaciones, ¿sí? Sí. Entonces, fíjense, acá ya les estoy dando una respuesta. ¿Cómo lográs la puerta para el diálogo, al acuerdo? Y cuando vos hablas de Estado transversal, ¿sí? Cuando vos hablas de la justicia social y citás a la ONU, por ejemplo. Ujú. ¿Me explico? ¿Sí? Ujú. Claro que hay proyectos que tienen otra función, que tienen una función de ir más al choque. Bueno, eso también, eso lo verá cada uno, pero hay que entender, ¿sí? Sobre todo los economistas, que no todos tienen vocación o están preparados, ¿no?, para hacer política, que a veces son muy técnicos, o algunas profesiones son muy técnicos y carecen de la parte política. Entonces hay que entender Sí. la arena política. Es un poquito eso, ¿sí? Ujú. Eh, Bien. y a veces ocurre al revés, que vos decís que políticamente se necesitan determinadas situaciones y vos decís, no, pero técnicamente estamos deformando la técnica legislativa, eso no se puede hacer. Entonces tiene que haber como un Sí. equilibrio ahí. Entonces, Bien. claro que ocupa los dos, ¿por qué? Porque sos técnica, o sea, estás aprendiendo la técnica con técnica legislativa, ¿sí? Ujú. Estamos viendo el marco institucional de los estados, que no es cualquier estado, no estamos en una monarquía constitucional, estamos en una república democrática y hay que respetar ese Exacto. formato. Y tenemos Exacto. estamos con el poder legislativo y hay que respetarlo. ¿Sí? Técnicamente, claro que das respuestas a nivel técnico y a nivel político, porque Bien, estamos bien. viendo, te estás amparando en el enfoque de derechos humanos, ¿sí? Estás manejando Sí. distintas doctrinas, ¿sí? No estás adoctrinando, sino que estás mostrando las distintas doctrinas, los distintos enfoques, ¿sí? Ahí está. Bien. No sé si más o menos te quedó claro, vos fíjate ahí cómo lo colocas. A ver, para las Bien. personas que están escuchando no se vuelvan locas, ¿sí? Háganlo a ver cómo sale. Yo después les ayudo en la corrección. Bueno, entonces, ahora les voy a mostrar cómo vamos haciendo los conectores, ¿sí? Primero, esta planificación tiene por objeto aportar introductoriamente, ¿sí?, a la pregunta de investigación, cómo aportar lineamientos para el fomento de la industria nacional, por ejemplo, ¿sí? Siempre hay que ser muy humildes a la hora de hablar, de resolver un problema, porque para eso se necesita un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y los proyectos de cada uno de ustedes va a ser un aporte a una pequeña área, ¿sí? Bien. Bueno, acá empezamos hablando de la sociedad industrial, ¿sí? Acá cuando yo pongo en lila es porque voy a intervenir yo, ¿sí? Mientras que la sociedad postindustrial, ¿sí? Bueno, y acá agregué algo más, ¿sí?
¿Por qué? Porque este proyecto trata de la industrialización. Entonces ahí yo le hice un aporte. Yo cuando veo que puede llegar a faltar algo, lo aporto. ¿Sí? No lo hago mucho porque el trabajo es de ustedes, pero en algunos casos sí. Bueno, acá no hace falta conectores, se puede unir tranquilamente, ¿sí? Eh, y acá, por ejemplo, ya empezamos a hablar del individualismo, el egoísmo, y lo unimos, ¿por qué? Porque estamos hablando de la crisis de la modernidad, que justamente entran en crisis muchos valores, ¿sí? Entonces ahí fíjense que quedó unido, ¿sí? Eh, y también hay que entender esta diferencia entre egoísmo e individualismo. No es malo el individualismo, ¿sí? Sino que es constitutivo de la identidad del ser, es necesario, pero también somos seres sociales. Bueno, eso también ya se los dije en el aula WhatsApp, les mandé un audio explicando eso. Por favor, traten de tener todo el día, ¿sí? Bien, entonces ahí vamos mejorando el tema del individualismo. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos construir gobernabilidad y gobernanza, poder dialogar. Entonces es importante no mirarme solamente en mi ombligo, y porque al momento de planificar el desarrollo local necesito las tres lógicas de los representantes de los tres actores, Estado, mercado y sociedad civil. Bueno, acá, por ejemplo, agrego, bueno, seguimos con el individualismo exacerbado, aprovecho para hablar de las tres lógicas, justamente lo que les estaba diciendo, ¿sí? Y la necesidad de la defensa de la pluralidad. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, se tiene que abrir el diálogo entre los partidos políticos y entre los distintos actores, ¿sí? Bueno, ahí hablo respecto al industrialismo tardío, porque este trabajo es parte de la temática, ¿sí? Entonces, si estamos hablando que necesitamos crecimiento con desarrollo, ya ahora podemos ingresar a definir el desarrollo local, ¿sí? Evitar palabras como nefasto, eh, o parecidos, ¿sí? Hay que evitarlos, ¿sí? Podemos hablar de los distintos modelos, podemos hacer una crítica, viendo lo positivo y lo negativo, que lo vimos en el material teórico que tienen, y con eso es suficiente. Eviten a veces determinadas palabras que puede generar resistencia o puede cortar el diálogo, ¿sí? No se olviden de las citas, ¿sí? Recuerden que están haciendo un documento profesional y lo que no citan es plagio, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, acá hablamos de las consecuencias positivas y negativas de la globalización, porque justamente el desarrollo local tiene como desafío defender la identidad, ¿no? Local. Bueno, este estudiante también me encanta cómo trabajó el tema del coeficiente, ¿sí? Para medir la desigualdad social. Se preocupó por buscar los datos, ¿sí? Acá están. Yo acá, bueno, le puse, le perfeccioné un poquito la redacción. Los datos concretos que fundamentan esta aseveración, o sea, de que hay desigualdad en Argentina, están en las mediciones en el 2023, ¿sí? Y ahí está. Porque es importante para hablar, si siempre me puedo amparar en datos estadísticos, háganlo, ¿sí? Bien. Bueno, acá fíjense que en algunos casos intervengo, les tacho lo que estaría de más,
Entonces, pero no se los borro para que ustedes puedan ver el proceso que han tenido eh, para poder llegar, ¿sí?, a mejorar eh, algún concepto o alguna incluso redacción, ¿sí? La redacción. Bien. Fíjense acá, bueno, le taché porque ya se había dicho en un párrafo anterior, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que está en morado es lo que yo aporto, que eso también lo van a ver ustedes, ¿sí? Entonces, ahí lo van viendo. Bien, recuerden el enfoque de derecho, por favor, que es que no somos los ciudadanos beneficiarios, ¿sí?, sino que somos sujetos de derechos y que el Estado tiene que asegurarlos. Bueno, eso también ya lo hemos visto, pero se los vuelvo a reiterar, ese es el enfoque de derecho, ¿sí? No hay que hablar de beneficiarios, sino de sujetos de derechos. Bueno, no siempre hace falta colocar este cuadro, porque de este cuadro pueden sacar datos para ver cuál es el enfoque tradicional y cuál es el enfoque de derecho. Pero a esta persona que decide colocar el cuadro le queda bien, está bien, porque en este caso el cuadro ayuda a ilustrar cuándo manejamos enfoques de derechos y cuándo enfoques tradicionales, porque se supone que previamente, o sea, esto que está acá, lo estuvo hablando, lo estuvo aclarando, detallando, ¿sí? Que somos sujetos de derecho. Y después este cuadro nos ayuda a cómo concretamente lo aplicamos en la gestión de políticas públicas, ¿sí? Bien, entonces fíjense, acá está la otra consigna que después, cuando esto esté aprobado y ya tenga formato de proyecto, habría que borrar todo esto. Entonces, si ya tenemos el concepto de desarrollo local, ahora vamos a ir a algo más local, ¿sí? En este caso, el desarrollo local en América Latina, ¿sí? Entonces, acá esto se lo agrego yo, es un conector. Nuestro compromiso entonces, amparado además en los derechos humanos, etcétera, a defender nuestra soberanía política, económica y territorial para nuestra autodeterminación, bueno, porque va a diseñar el proceso de industrialización nacional. Acá se está amparando en los derechos humanos y ahí yo se lo perfecciono, ¿sí? Si yo veo que ya tengo que completar y perfeccionar mucho es porque no ha hecho la consigna, está de más aclararles eso, ¿no? O sea que tienen que trabajar ustedes. Pero hago estas breves intervenciones. Fíjense que acá no hace falta que yo le aconseje conectores, directamente habla del desarrollo local latinoamericano y acá América Latina está fuertemente impactada, o sea que guarda conexión, porque recuerden que después esto él lo va a tener que borrar, ¿sí? Pero no lo borren hasta que yo no les diga, hasta que no quede listo el trabajo, ¿sí? Bueno, fíjense que acá yo le genero un conector. Termina la consigna 5, empieza la consigna 6, ¿sí? Luego de definir, dice a ver, acá, el concepto en América Latina. Bien, acá él hace una producción personal. Y después, la próxima consigna me habla de la sostenibilidad, la crisis planetaria, la crisis climática. Entonces, fíjense el conector que yo les puse acá, que les puede servir a ustedes también. Pero se suma una problemática más al subdesarrollo latinoamericano. Dos puntos, la crisis climática. Por lo tanto, cualquier política, programa, plan o proyecto deberá ser obligadamente sustentable. Desarrollo local sustentable. Entonces ya le generé un conector. En este caso necesito un conector. Después cuando se borre esto, ¿sí? Fíjense que queda justo, ¿sí? Deberá ser obligadamente sustentable. Entonces, si vamos a hablar de sustentable, hablamos de el desarrollo sostenible, significa que todas las actividades... Y ahí quedó el conector, ¿ven? Ustedes hagan los conectores, que no importa, queden como queden, ¿sí? Se van fijando. Bueno, después esta persona decidió hablar, se extiende mucho con el antropoceno y capitaloceno. No es necesario que se extiendan tanto, pero esta persona sí se extendió porque me di cuenta que el tema le gustó,
Uno se da cuenta cuando a alguien le gusta un tema. Y me pareció bien, se lo dejé todo, aparte está muy bien eh, enlazado, cómo va explicando, ¿sí?, la necesidad de entrar a un biocentrismo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá le genero un conector con la próxima pregunta, con la pregunta 7. Fíjense, con todo, este es el conector que le creo, con todo lo expresado hasta aquí, estamos ante la imperiosa necesidad de que el desarrollo local esté acompañado por la palabra sustentable. Desarrollo local sustentable, ¿sí? Bien, y ahí lo empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que hizo él fue hablar del capitaloceno y antropoceno, ¿sí?, como una necesidad imperiosa de entrar a la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el desarrollo local sustentable, ¿sí? Primero hablamos del desarrollo local, primero hablamos de crecimiento con desarrollo, ¿vieron? Cuando veníamos desde más arriba. Después, desarrollo local. Después, desarrollo local en América Latina. Después, desarrollo local sustentable. Entonces, de esta manera vamos describiendo, ¿sí?, de manera profunda el marco teórico del desarrollo local, ¿sí? Bueno, este estudiante empieza a reflexionar, muy interesante lo que hace acá. Entonces, ahí yo le estoy mostrando al lector de este proyecto cómo te invita a reflexionar. Implica además el reflexionar acerca de, ¿sí? Ahí le puse. Bien, fíjense que acá no le pongo ningún conector, directamente va a la consigna 8, ¿sí? Hay dos visiones, bueno, y acá él cierra con el biocentrismo, ¿sí? O sea que no solamente está buscando el desarrollo industrial nacional, ¿sí?, sino que también la protección del medio ambiente, que a su vez también es un derecho humano. Bueno, fíjense que acá no necesita tampoco conectores, ¿sí?, porque hablamos de las transformaciones ambientales, ¿sí? Y inmediatamente empezamos con la economía circular. ¿Por qué? Porque la economía circular justamente es una economía que surge del modelo de sustentabilidad, ¿sí?, para evitar la producción de residuos, ¿sí?, residuos contaminantes. Entonces no hace falta generar ahí un conector, ¿sí? Fíjense que acá también pasamos ahora a la consigna 10 y no le hizo falta tampoco un conector. Acá pido, fíjate si aplicaste el enfoque de derechos humanos. Entonces él dice, bueno, como yo venía hablando de la sustentabilidad, las economías circulares, ¿sí?, él aprovecha a explicar que también el cuidado del medio ambiente es un derecho humano, ¿sí? Son derechos humanos emergentes, ¿sí? Hay distintas generaciones de derechos humanos. Bien, fíjate, ahora empieza la importancia legislativa del proyecto, ¿sí? Bien, como es un concepto sociocéntrico del desarrollo local, nos viene genial para la gestión legislativa, porque como es una democracia representativa, ¿sí?, y está en la legislatura representadas las minorías y las mayorías, entonces es importantísimo que la gestión del desarrollo local, ¿sí?, la gestión legislativa del desarrollo local, recupere esta idea de los diagnósticos participativos, ¿sí? Bien, entonces, este enfoque sociocéntrico habla también del control ciudadano, la defensa del bien común,
atento al incumplimiento del efecto derrame, planificar un ecodesarrollo. Ya él habla acá de ecodesarrollo porque ya estuvo hablando en los párrafos anteriores sobre el modelo de desarrollo sustentable, ¿sí? Bien, y recién ahora él aplica el concepto de desarrollo local, tal cual lo pedí acá, ¿sí? Bueno, y fíjense que ahora vamos a pasar a la nueva consigna y acá yo le generé un conector para enlazar la respuesta de la consigna 11 con la 12. Fíjense, los estados sociales de derecho son la evolución de los estados liberales fundados en la modernidad a partir de la Revolución Francesa. Ya que recoge las conquistas sociales para el ejercicio real de una democracia participativa, ¿sí? Pero esto va en los estados sociales de derecho. Perdonen, no va acá. Disculpen. No hace falta acá conectores. Esto va acá. Estado social de derecho, acá. ¿Sí? Los estados sociales de derecho son la evolución de los estados liberales fundados en la modernidad a partir de la Revolución Francesa, ya que recoge las conquistas sociales para el ejercicio real de una democracia participativa con igualdad, justicia social y equidad. ¿Sí? Porque habló acá del estado social de derecho, pero no lo está un poquito incompleta esta parte y acá se lo recordé, ¿sí? Porque recuerden que todo lo mismo en estado y sociedad no es lo mismo estado de bienestar que estado social de derecho, ¿sí? Si bien los estados de bienestar están dentro de los estados sociales de derecho, pero bueno, eso ya lo vimos en estado y sociedad, no lo voy a volver a repetir acá. Pero bueno, ahí directamente se lo puse a él porque es cortito, se lo coloqué yo, no lo mandé a que lo investigue en estado y sociedad. Pero lo demás lo ha hecho bien. Lo que sí acá le dije, por favor, cuidado con las citas, ¿sí? Porque esto hay que citarlo. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Del espacio curricular, Estado y Sociedad, del ciclo lectivo 2023. ¿Sí? Hagan las citas. Bueno, a todo modelo político de Estado le corresponde un modelo económico. Estamos fijando nuestra parte doctrinaria, ¿sí? Las ideas que conforman una doctrina. Entonces fíjense que esto ya está aclarado, ya lo vimos al inicio del video. La idea es que no hagan un análisis como si fueran economistas, pero sí que sepan la diferencia entre un modelo económico intervencionista estatal, ¿sí? Y aquellos otros modelos que criticaron el keynesianismo, ¿sí? Bueno, y fíjense que después viene la consigna de la mano invisible, efecto derrame. Entonces acá generé un conector que dice: las corrientes liberales postulan un crecimiento con absoluta libertad de mercado que se autogobierna con la mano invisible, y el desarrollo lo dejan liberado al denominado efecto derrame, ¿sí? Y ahí va la respuesta, que es muy cortita, que sale en el campus, que también lo vieron en las actividades, ¿sí? La crítica a la mano invisible y la crítica al efecto derrame. Bueno, en este caso no correspondía todo eso que iba a efecto de derrame, y en su lugar va este pequeño párrafo que estaba en el campus, ¿sí? Bueno, para finalmente aclarar que hay modelos económicos más promercados y modelos mixtos, ¿sí? Y que debido a que este debate izquierda-derecha acá en Argentina, ya en Europa fue superado este debate, ya conocen lo positivo y lo negativo que genera
las doctrinas económicas, ¿sí? Bien, entonces, fíjense acá generamos otro conector. Ningún modelo económico ni político es perfecto, por lo tanto siempre hay que asegurar las bases de la justicia social. ¿Sí? Entonces, más que encerrarnos en un tipo de modelo, que sabemos ya que ninguno es perfecto, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo debaten dentro de las mismas doctrinas económicas y modelos también de Estado, no solamente de economía. Entonces, bueno, algo que no tiene discusión es el tema de la justicia social. ¿Sí? Bien. Y cuando se habla del tema de la doctrina, que eso también ya lo vimos. ¿Sí? Bueno. Y acá, por ejemplo, ya empezamos a delimitar lo que va a ser el momento 1, el diagnóstico participativo ya comienza, ¿sí? Pero aparte de la pregunta la pregunta que ha elegido cada uno de ustedes, también es importante, ¿sí? Al menos enunciar esto que dice acá, que tiene que ver con un crecimiento con desarrollo, ¿sí? Que es reducir el empleo, fomentar la creación, bueno, todo esto que sale acá. Es para que lo enuncien, nada más. ¿Sí? Entonces, como ya estamos hablando de las distintas problemáticas, automáticamente estamos hablando, no hace falta conector, acá empezamos a hablar de los problemas sociales. ¿Sí? Que es una problemática sociocultural y del trabajo. Y les pido que los unan, ¿sí? Yo en el campus y en las clases de problemática se los di por separado, pero ustedes después, quiero ver cómo lo unen, ¿sí? Una problemática con la otra y hacen un concepto integrador. ¿Sí? Bueno, y después que ustedes reflexionen, teniendo en cuenta lo que aprendieron en problemática sociocultural, y digan si esto que están realizando, esta planificación, apunta a una transformación coyuntural o estructural. ¿Sí? Bueno, cualquier duda entonces me preguntan por privado. Recuerden que se presenta el 30, tienen tiempo para presentar este parcial. Las personas que no lleguen tienen el recuperatorio tiempo hasta el 2 de mayo. ¿Sí? Y ahí lo tendrían ya que estar presentando, salvo algún caso delicado de salud con certificado o laboral con certificado, ¿sí? Lo puedo extender un poquito más. Pero a medida que van haciendo las actividades en el campus, van a poder realizar este parcial. Bueno, espero que estén bien. Cualquier duda a mi privado, a mi WhatsApp privado, puedo tardar en contestar, pero contesto. Los espero en la próxima clase, no falten por favor, que seguimos trabajando en esta planificación estratégica y vamos a continuar desarrollando el modelo, el primer momento, que es el diagnóstico participativo. Buenas noches.